¿Quién se anima a guiarnos en oración? Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. Sabemos que tú eres único, que tú eres Rey, tú eres Dios, que tú gobiernas nuestras vidas, que tu voluntad siempre esté presente en este lugar, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, aprender tu palabra, aprender lo que el tiempo ha ido transformando mucha gente, Señor amado. Te agradecemos porque ha llegado hasta nosotros y gracias por el pastor Joaquín, que él está siendo utilizado por ti, Señor. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, te alabamos, en el nombre de tu amado. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje que creo que va a ser muy ilustrativo. Se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Hechos 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratar, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y salto al versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡voz de Dios y no de hombre! Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estamos viendo por reflejo contrario el caso extremo de lo que podríamos enfocar como una virtud en el otro extremo, ¿no? Una virtud sobresaliente. Esa virtud sería de aquella persona que da la gloria a Dios. ¿Ya? Lo contrario es lo que hace Herodes, ¿no? Se queda con la gloria que le correspondería a Dios para sí mismo. Ahora, este hecho no es tan extraño. En realidad, muchas personas hacen eso realmente en un cierto grado. Pero este era el rey de los judíos. Así que su responsabilidad era mayor porque su papel era mayor también. Todavía no queda totalmente claro qué es eso de dar la gloria a Dios. Y podemos incurrir en pecados, quizás no en la dimensión de Herodes, pero sí pecados que nos perjudiquen, muchas gracias, que nos perjudiquen mucho, ¿no? Al no dar la gloria a Dios por no saber cómo hacerlo o qué significa. Hagamos una pregunta inicial. ¿Por qué Herodes estuvo o fue tan débil, tan vulnerable a quedarse con la gloria que le correspondía a Dios? ¿Por qué? En el alma de cada uno de nosotros
hay esa misma inquietud, ese mismo deseo, anhelo, codicia. Y hasta cierto grado, eso es natural, ¿no? En todos nosotros hay y debiera haber un apego, un anhelo por gloria. Este es un asunto del que no se habla mucho, ¿no es cierto? ¿Han oído sobre el asunto en algún sermón? No es tan común. En el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos está hablando de lo malo de la conducta de los judíos. Después de haber hablado en el capítulo 1 del hombre depravado, como merece condenación, en esta epístola, en el capítulo 2 entra a hablar del hombre, del típico hombre religioso, en este caso de los judíos. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan, ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. Así que la búsqueda de gloria está vinculado al bien hacer. No está del otro lado, tal como alguien podría suponer. Creo que hay que seguir sin cortar. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero, ahí viene la palabra, gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero entonces menciona, hay dos tipos de personas, las que hacen lo bueno y las que hacen lo malo. Las que hacen lo bueno están, en este caso, referidas o vinculadas al concepto de gloria, ¿no? Están en búsqueda de gloria. Y entonces, ¿por qué está mal lo de Herodes? Porque en realidad se trata de grados, no de dirección. O sea, podemos errar en nuestro disparo en cuanto a la dirección. Eso es amartia, ¿no? Que es pecado en griego. Pero podemos tener la dirección correcta, pero errar en el grado. ¿Sí? Y eso también es un error, por supuesto, pero no de dirección. La dirección estaba bien. Todo el asunto se puede ver mejor con un ejemplo. El ejemplo del sistema planetario. Ya lo típico, lo sencillito que hemos aprendido en primaria, ¿no? ¿Recuerdan? El Sol en el centro y alrededor del Sol, haciendo su propia órbita, cada uno de los planetas, ¿ya? Girando alrededor del Sol. Un planeta que gira alrededor del Sol, de hecho, está reconociendo la gloria del Sol. El Sol está en el centro. Si fuera un acto voluntario y racional, entonces podríamos decir, le está dando gloria al Sol, porque está alrededor de él.
Así sencillo es el asunto. Ya en materia teológica, la idea es que nosotros debiéramos reconocer a Dios en el centro de todo y nosotros alrededor de Él. Muchas veces planteamos el asunto de forma equivocada. Por ejemplo, hablamos de la salvación y de vez en cuando, al plantear la necesidad de salvación que tiene el impío al que estamos tratando de evangelizar, planteamos todo el asunto como que el importante es él, el individuo que va a ser salvo por la gracia de Dios. Él es el importante. Tan importante es que Dios ha tenido que buscárselas hasta encontrar la manera y darse a sí mismo en muerte en la cruz. Así de importante es. Y algunos predicadores le dicen al pecador: así de importante eres que Dios mismo ha sacrificado a su propio Hijo para que tú seas salvo. Y eso es tomar la verdad y desorganizarla para hacerla más potable, cuando en realidad el ser humano no tiene la importancia de la centralidad de Dios mismo. Dios es el importante. Cuando nosotros reconocemos eso, estamos entrando en órbita como satélites que, pese a las imperfecciones de esas órbitas y de nuestro desarrollo, de nuestro desenvolvimiento, pero estamos en órbita. En esta misma epístola, recuerden, he leído el capítulo 2, ¿no?, que está hablando de el hombre aprobado que busca gloria. Encontramos en esta que en el capítulo 1 dice: en el versículo 21, hablando de los hombres que han despertado la ira de Dios. En el 18 habla de la ira de Dios. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Es decir, no glorificaron a Dios. Ahora, tenemos dos palabras diferentes, aunque con la misma raíz, que son los verbos. Gloriar, y se usa generalmente con la cláusula reflexiva, gloriarse. Y el otro verbo es glorificar, generalmente en la forma transitiva, es decir, el sujeto glorifica al objeto. De lo que está hablando, de la falla del hombre, es que no ha glorificado a Dios. Eso significa, no le ha asignado, no le ha reconocido a Dios su gloria. En términos sencillos, Dios, tú eres el importante. Tú eres el sol y yo soy un satélite. Nada más. Estoy alrededor tuyo, estoy haciendo obra. Eso es glorificar. Y aquí está presentado en forma negativa, ¿no? Dice, no le glorificaron. Conocían a Dios, pero no le glorificaron. Y el no glorificar a Dios es el primer peldaño de la caída, ¿no? A continuación dice, ni le dieron gracias, es el segundo, sino que se envanecieron, su necio corazón fue entenebrecido, y ahí sigue todo el proceso de caída sin pausa, ¿no? Hasta llegar al fondo, muerte espiritual. Pero comienza con no glorificar a Dios.
En el Antiguo Testamento tenemos varias historias que tienen que ver con el asunto. Cuando un impío no glorifica a Dios, eso no nos llama tanto la atención, ¿no es cierto? Porque es impío, justamente eso es lo que indica la palabra impío. Lo que llama la atención profundamente es que personas que son de Dios puedan vivir sin glorificar a Dios. El caso, posiblemente el caso más extremo, nos relata el libro de los Jueces. Se nos cuenta de un juez llamado por Dios. Este juez tenía una característica muy especial, ¿no? El capítulo 16, ¿no? de Jueces. Dice que era muy fuerte, tan fuerte que parece mitológico, ¿no? Y esto que estoy leyendo, ¿es historia o es leyenda? Por ejemplo, cuando estaba prisionero en la ciudad filistea de Gaza, para escapar, en vez de trepar el muro o la puerta, él tomó la puerta, se la puso sobre su hombro y la llevó hasta la colina de un cerro, ¿no? ¿Cómo eso? Debe ser imposible para un hombre. Sí, justamente por eso llama la atención. Era un hombre muy fuerte y sus proezas se cuentan ahí, ustedes pueden leerlas. Así como era tan fuerte en su cuerpo físico, se explica que esto era debido a la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Esto llama mucho la atención porque cuando hablamos del Espíritu de Dios vinculado a una persona, sobreentendemos que eso hace de esa persona alguien muy espiritual, ¿no? Pero si había alguien no espiritual, sino más bien carnal, ese era Sansón, ¿no? Sansón. Bueno, este Sansón, así de fuerte como era muy débil por la lujuria. Era totalmente vulnerable. Se cuenta por lo menos 2 casos en los que él primero vio una mujer, dice que era una mujer ramera, y en cuanto la vio ya la quiso. Y en el segundo caso, ahí viene la historia medio romántica, por un lado, con Dalila, ¿no? Así, Samson mira a Dalila, la codicia y bueno, termina viviendo con él. Y le entrega el conocimiento del secreto de su fuerza, hasta que queda, después de varios intentos fallidos, queda prisionero, y cuando le cortan el cabello, después de 2 otros quebrantamientos de la ley que específicamente Dios le dio para su mesianidad, él pierde la fuerza y queda prisionero entre los filisteos, y ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Es muy triste porque Samson nunca vivió para la gloria de Dios. Era un Cristo, es decir, era un ungido. Dios le proveyó de lo necesario para poder ser juez, casi un rey, ¿no? En Israel era su función.
guiar al pueblo de Israel. Pero él quedó a merced de los filisteos porque no pudo controlarse a sí mismo. El no poder controlar sus pasiones, vivir para satisfacer sus apetitos carnales, eso es justo lo contrario de dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios es darle lugar de importancia a Dios, el lugar central. Bueno, aquí en el libro de los Hechos, en el pasaje que hemos visto, encontramos a Herodes en una actitud así, ¿no? De soberbia. Está dispuesto a admitir de parte de la chusma que lo está vitoreando, que su discurso muestra que él no es un hombre cualquiera. Su voz es de Dios. Y no hace nada para convencerles de lo contrario. Él debería decir, no, un momento, yo soy el rey y les he hablado como rey y la gloria es para Dios. ¿Cómo van a decir que es voz de Dios? Pero no lo hace, se queda con la gloria que no le correspondía. Y muere comido de gusanos, dice el texto. Eso es. Ahora, el quedarse con la gloria de Dios para sí mismo, atribuírsela a sí mismo, eso es difícil que en la realidad lo cometan personas comunes. La persona común no tiene ni siquiera la tentación, generalmente, ¿no? Son personas encumbradas, son esos artistas que ven que entre el público hay gente que por solo lograr tocarlos ya se desmayan, ¿no? O son personas que por su profesión, por su lugar en determinada situación, gozan de ese poder, ¿no? Es el médico que sale del hospital y habla con la familia del enfermo y dice con aire sobrador, bueno, no le doy más de 72 horas. No le doy. Habla en primera persona. Claro, si le pides explicaciones va a decir, es mi pronóstico, pero la forma como lo ha redactado es él quedando en eminencia. Justo esos son los buenos casos, porque generalmente Dios no respeta la palabra de esas personas soberbias. Y la abuela de mi esposa vivía en Potosí, porque era Potosí. Sus hijos se vinieron a vivir a La Paz y después de un tiempo de resistirse, la convencieron de venir. Al poco tiempo de llegar aquí no se sintió bien, así que la llevaron al cardiólogo. El cardiólogo le dijo, de inmediato tiene que bajar, no le conviene la altura, usted no va a durar ni 2 semanas aquí viviendo en La Paz, váyase a Santa Cruz o a Tarija, no sé, a un lugar así. Y ella lo tomó en serio. Dijo, si me voy a morir antes de 2 semanas, yo quiero morir en mi tierra, ¿no? Así que me vuelvo a Potosí. Y se fue de nuevo a Potosí, más alto, ¿no? Al cabo de 10 años, volvió a La Paz y se quedó. Y después de esos 10 años vivió 25 años más. Pero a los 10 años volvió y dijo,
lo voy a visitar a ese médico que me ha dicho que no iba a durar 2 semanas y que fue a buscar y indagó, no estaba el consultorio, y le dijeron, hace años que se ha muerto. Ella vivió todavía 25 años más, y más todavía, ¿no? Eso me contó ella cuando yo ya entré a la familia, me casé con su nieta, etcétera, ¿no? Bueno, así es paradójico. Un médico o cualquier otra persona que se siente en poder, de alguna manera, que goza de ese prestigio reconocido socialmente, pero que no se aferra a esa sensatez que produce la humildad, ¿no? Fácilmente puede caer en eso, no dar la gloria a Dios. Ahora, ninguna posición es tan vulnerable como la de aquel que tiene poder espiritual. Y no estoy hablando de un poder falso, aún el poder verdadero. Y por eso es tan preocupante el caso de aquellos predicadores que hacen milagros. Ahora, el hacen sí le pueden poner comillas, ¿ya? Y algunos no creen. Porque indefectiblemente la gente empieza a canalizar su fe, no ya hacia Dios, sino hacia la mediación de aquel ministro, verdadero o falso, no importa, ¿no? Pero aquel ministro que por la imposición de manos o los soplidos, no sé, todas las cosas que ustedes saben, ¿no? Es el causante, de alguna manera, de algún milagro, especialmente de sanidades, ¿no? Y estoy diciendo, aún en los casos verdaderos. ¿Por qué? Porque entonces esa persona es vista como objeto de fe de la gente, ¿no? La mujer que sufría flujo de sangre dijo, si tan solo pudiera tocar el borde del manto de Jesús, seré salvo. Acertó porque la fuente verdadera de gracia y de poder está en Jesús. Pero cuando eso es volcado y se dice, si pudiera a tal persona, ¿no? Tal ministro, tal predicador o profeta, no sé, lo que fuera, o apóstol, ¿no? Si pudiera lograr que él me imponga manos o que ore por mí o algo. En los días de los reformadores, esto estaba dirigido a los santos y a los jerarcas de la Iglesia Católica. Lo de jerarcas es bueno aclarar. La jerarquía es la autoridad por santidad implícita. Es decir, las personas le asignan, debido a una supuesta santidad, a un grado de santidad, autoridad a esa persona en la iglesia. Llaman su santidad. ¿Ya? Lo que a los reyes les dicen su majestad, ¿no? Al papa su santidad. Y por eso hay títulos que para nosotros nos parecen simplemente cosas antiguas, pero a ciertos obispos de la Iglesia Católica, cardenales,
El título que les asignan, el apelativo es Monseñor, que quiere decir nuestro Señor. Y así hay otras cosas más. Todo ese esquema corresponde a la jerarquía. En la verdadera iglesia de Jesucristo no hay jerarquía. Lo que establece la Biblia es que nos debemos mirar unos a otros como hermanos. El único que es mayor es Jesús mismo. Él es nuestro pastor, nosotros somos hermanos. Y de vez en cuando, cada uno de nosotros necesita de los otros, ¿no? Así que nada de pedirle a este sobresaliente hermano por alguna razón, que ore por nosotros, porque no, nosotros podemos orar por él también, ¿ya? Porque somos iguales. No hay jerarquía que se permita en la iglesia de Jesucristo. Cuando se establece algún esquema de jerarquía, entonces lo que se está haciendo es atentar contra el corazón de esa persona, porque es muy fácil de creer, ¿no? Cuando alguien dice cosas como las que he escuchado, ¿no? Dice, entra un predicador, en cuanto has entrado aquí, hemos sentido esa llenura del Espíritu, ¿no? Entonces, todo eso realmente es una trampa del diablo, porque esa persona va a creer, ¿no? Es algo así. Bueno, hubo un momento en que los reformadores se dieron cuenta que todo ese sistema jerárquico dentro de la iglesia medieval que heredaron los católicos realmente era muy dañino y que se tenía que volver a la sencillez de la iglesia primitiva. Veamos esto en términos escriturales. Ya veamos Hechos capítulo 2. Se nos cuenta lo de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia cristiana. Y en el versículo 42, que es uno de las claves no solamente del libro de los Hechos, sino de toda la Biblia, versículo 42 dice que los que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las primeras 4 señales de 7 de la verdadera iglesia de Jesucristo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es la iglesia de Jesucristo? Bueno, aquí están 4 señales básicas. Y luego el 43, pero el 44 es el que me interesa en este caso. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y participaban, compartían. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Ya? ¿Cuál era su actividad principal? Hacían ayuno. Eso suena muy espiritual, ¿no? Hacían ayuno. ¿Qué dice el texto? Lo contrario, comían. ¿Ya? Eso es. Comían por las casas, pero este es el cómo, es la cosa. No solo el qué, el cómo. Con sencillez de corazón.
no con pretensiones, no algo así. Bueno, porque este fin de semana la comida en nuestra casa con sencillez de corazón va a contar con el apóstol fulano. El apóstol. Y ellos sí no necesitaban inventarse títulos y cosas. Ahí de verdad estaban los apóstoles, ¿no? Pero no hay eso. La sencillez de corazón es como cuando tú te encuentras en la realidad con un hermano en la carne, que llega a tu casa y se siente como en su casa. ¿Sí? Y no tiene que inventar cosas para impresionarte o algo así. Se muestra naturalmente porque se ha conocido de chiquito contigo, ¿no? Se bañaban juntos, calanchos ahí en la bañera y, o sea, son tan cercanos que no tienen que estar fingiendo nada. ¿Ya? Eso es. Y eso solamente se puede lograr cuando queda claro en nuestra mente y en nuestro corazón que el ser importante es el que está en el centro, que es Dios. Y por eso también la cuestión presentada desde el ángulo del pecado se muestra así, otra vez en Romanos, un versículo que seguro es muy conocido por todos ustedes, pero hay que verlo en este contexto, ¿no? El 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya lo conocían, ¿no? La pregunta es si entendíamos su significado. ¿Cómo? Destituidos de la gloria. Vamos a suponer, nos convertimos en planetas y empezamos a buscar nuestro lugar en el sistema planetario, ¿no? de órbitas, y Dios está en el centro y de repente Él ya tiene su órbita y el otro también, y tú dices: ¿y yo? ¿Debo estar más cerca de Marte o casi tan lejano como Júpiter? ¿Dónde me corresponde? Y alguien te dice: creo que ya no hay campo para ti. ¿Cómo no hay campo para mí? ¿No ves que soy un planeta? Sí, pero sin espacio. Destituido de la gloria de Dios. Dios está donde debe estar, es Dios. Pero ¿y tú? Este asunto no es mera imaginación, ¿no? Realmente, como lo presenta la Biblia, Dios está donde debe estar. Pero hay un momento en que Dios tiene que preguntarle. La primera conversación entre Dios y el hombre después del pecado es con una pregunta que le hace Dios. Le dice: ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido, porque ya no había lugar para él, estaba avergonzado. Había sido destituido.
Y esa es la experiencia de todo aquel que toma conciencia de la gravedad de su pecado. Pero en la gravedad del pecado, en vez de ser cada vez más conscientes de ese problema, por el contrario, empezamos a crecer en presunción y llegar a pensar que después de todo, yo soy el sol. Yo estoy en el centro. Y si se dan cuenta, cada uno de nosotros empieza a estructurar su vida con él mismo como el centro de todo. Y empezamos a hablar, ¿no?, de mi familia, mi cónyuge, mi negocio, mi trabajo, mi profesión y todo, ¿no? Yo tengo una sobrina que no es creyente. Es una persona muy inteligente, muy activa, sobresaliente. Ella ha estado trabajando para la alcaldía en la gestión pasada. Y un día que nos hemos reunido como familia, me muestra, siempre conversamos, ¿no?, y me muestra su nuevo gran invento, todo un proyecto para ayudar a mujeres. El lema es: yo, mi primer amor. ¿Sí? Y claro, eso es para trabajar con mujeres que han tenido problemas, que han sido abusadas, etc., ¿no?, para recuperar su autoestima, supuestamente, ¿no? Entonces, lo que ella propone es que cada mujer que por alguna razón en la vida ha tenido traspiés y todo, empiece a modificar su línea de pensamiento y llegue a pensar que tiene que amarse. Es decir, vamos a empezar todo de nuevo, bien, pero de una forma antropocéntrica. Así es. Ese es un camino totalmente equivocado. Pero esa es la raíz del humanismo en general, ¿no? Realmente la receta de Dios es todo lo contrario. Solo Dios merece la gloria. Esa es nuestra cuarta sola. Solo para Dios la gloria. Porque cuando comprendemos que todo en el universo tiene que responder a esa centralidad de Dios, y por tanto nosotros también, ahí entonces estamos en el lugar que nos corresponde. Ahora necesito hacer una aclaración. Si nos quedáramos ahí, nosotros podríamos volvernos budistas, ¿no? Porque una de las propuestas del budismo y del taoísmo es alcanzar el estado de la nada, ¿no? Es llegar a ese punto en que nuestro ser se desintegra, ¿ya? Entonces, cuando me puedo identificar con la nada, es que he alcanzado el objetivo de ese proceso, digamos. Pero la Biblia obviamente no es budista, ¿no? Cuando Dios ha creado al hombre, no lo ha hecho para hacer nada, lo ha hecho para ser alguien. Y eso implica que cada ser humano tiene relevancia, es decir, tiene su importancia, su lugar. Pero eso siempre es dependiente del ser y la centralidad de Dios. ¿Cuándo es que realmente somos alguien y alguien valioso?
cuando estamos en conexión con Dios. Y por eso es que ya en el capítulo 1 de Génesis, fíjense, y enfáticamente en el 2, ¿no?, se muestra que la creación del hombre es una creación específica y única. No somos el producto de la evolución desde los animales, no. Somos creación de Dios. Una creación con un motivo y un propósito. Y un don magnífico, que es llevar la imagen de Dios. Tener la imagen de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿somos valiosos? Sí, somos valiosísimos. Porque portamos la imagen de Dios. Las mujeres también. Y digo eso para molestar a las hermanas. Porque ustedes saben que en las diferentes culturas antiguas, entre ellas de los griegos, se pensaba que las mujeres eran bichos raros, ¿no? Platón plantea específicamente que las mujeres no tienen alma. Y todos los enamorados coinciden con eso, ¿no? Claro, como la chica no los quiere, dice, eres una desalmada. Pero solamente la Biblia, y por la Biblia el judaísmo y el cristianismo, reconocemos que el valor enorme del ser humano es tener la imagen de Dios. Somos gente, somos personas, somos seres muy valiosos, somos relevantes. Pero siempre eso en forma relativa, es decir, con relación a Dios. Si desechamos el absoluto que es Dios, entonces nuestro valor se casi anula. Hay una película que es de violencia y cosas, pero tiene una parte muy interesante, ¿no? Varias conversaciones de un asesino con un chofer de taxi que por esas cosas novelescas llegan a ser casi amigos, ¿no? Y cómplices. El asesino comete sus crímenes y el taxista está pero así aterrado porque él también podría quedar entre los que mueran, ¿no? Pero el asesino lo toma como su cómplice y su ayudante y todo, y van charlando. Entonces el chofer le dice, ¿cómo es que te puedes quedar tan tranquilo después de haber matado gente? Y el asesino le dice, ¿sabes cuántos habitantes hay en el planeta? Más de 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Esa es una cifra tan grande. Tú solo vales el 1 sobre 7.000 millones. Es decir, casi cero. Si es que nos evaluamos numéricamente por el número de habitantes que hay en el planeta, nuestro valor es muy cercano al cero. Y esa es la conclusión, no de esa película, esa es la conclusión del modernismo del siglo XX. ¿Ya? Y por eso los planes de disminución de la población a nivel mundial involucran medidas a veces terribles, ¿no? Ustedes saben lo que ha pasado en la China hasta no hace mucho. Cada familia podía tener un hijo, si tenía más de un hijo tenía una sanción, y a veces eso involucraba matar al segundo hijo. No estoy hablando del aborto, que ya es malo, pero hijos nacidos. ¿Ya? Y si tú le preguntas al líder chino, ¿por qué
matan a su gente. Sí, porque es un problema. La sobrepoblación es un problema. Y al fin, si solamente eres un pedazo de carne con hueso y otras cosas más, no es eso. Casi cero. No respecto a Dios. Dios nos conoce por nombre. Cada uno de nosotros tiene un valor específico y esa es la palabrita, ¿no? Somos relevantes. No es contradictorio el principio de solo a Dios sea la gloria, porque inevitablemente eso trae para nosotros también un grado de importancia muy grande. El Dios lleno de gloria nos miró con amor para salvarnos. Eso es. La Iglesia Católica llama a sus características notas. Es decir, habla de Dios y sus atributos, pero habla de la Iglesia y sus notas, pero significa atributos también dentro de un lenguaje diferente. Una de las notas de la Iglesia Católica, según el planteamiento de ellos, es que la Iglesia es gloriosa. Y esa es parte verdad, claro. La Iglesia gloriosa es la Iglesia que se establece claramente en la segunda venida de Cristo, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es gloriosa. Pero ellos afirman que la Iglesia terrena, dirigida por el Papa, ya es gloriosa. La Iglesia es gloriosa. Y de ahí derivan otras doctrinas que, bueno, son complicadas. Los reformadores, por la gracia de Dios, tuvieron la lucidez de decir, no es así. Dios es glorioso. Solo Dios es glorioso. Toda la gloria es solo para Dios. Saben que doctrinalmente eso no es difícil de captar y no es difícil de ver. En la realidad, dentro de nosotros siempre hay un gusanito rebelde tratando de apropiarse de la gloria de Dios. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro club, en lo que sea, en algún ámbito tratamos de nosotros convertirnos en el eje, de sentirnos insustituibles. Pero es solo para Dios la gloria. Y cuando por fin podemos reconocer y rendirnos a eso, es que las cosas se acomodan, ¿no? Y podemos tener un universo en paz. Paz es la palabra española que traduce shalom, ¿no? Eirene en griego, que es paz, pero también significa armonía. Vivir en un universo de armonía es posible. No hay necesidad de ser budista. Solo el cristiano puede encontrar esa armonía cuando Dios está en el centro. Ahora, normalmente hay situaciones en las que en la lectura de la palabra nosotros nos conflictuamos. Hay personas que se creen buenas y cuando descubren que la Biblia dice que somos pecadores, ahí entran en shock. Eso es bastante fácil de reconocer para nosotros. Hay un momento en que
el ser humano tiene que convertirse. El camino de muerte debe ser abandonado para seguir el camino de luz, el camino de vida, de salvación. Es lo que dice Mateo capítulo 7, ¿no? Versículo 13, hay dos puertas, hay dos caminos. Entonces, tienes que dejar el camino que lleva a la condenación y seguir el camino de la vida. Esas son palabras de Jesucristo. Esa es la primera conversión posiblemente. Hay una segunda conversión que tiene que ver con un descubrimiento, que es que así como Jesús se convierte en tu Salvador para librarte de estar en el camino de muerte e ir por el camino de vida, ese Salvador es también tu Señor, y que Él es el importante. Y a veces la primera conversión no es tan costosa. Hay ciertas situaciones en que las personas están a un tris de convertirse. Solamente tienes que ir y hablarles así un momentito, una cosita, y ya, dicen, Con otros hay que patalear, pero con algunos es así de... Y sin embargo, la segunda conversión puede ser muy, muy difícil, porque significa reconocer que el único soberano no es el pueblo, como nos han hecho creer en la actualidad, ¿no? El pueblo es el soberano, no. Dios es el soberano. Y no podemos decir que a Dios sea la gloria si el pueblo es el soberano. Esa es una contradicción implícita. A Dios sea la gloria solamente puede decir aquel que reconoce que Dios es el soberano y Él determina las cosas. La Biblia se esfuerza por mostrarnos a un Dios soberano. Esa es la discusión de los capítulos final del 8, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, ¿no? Que concluye con esta porción, después de haber mostrado que Dios es el que elige al hombre, Dios es el que salva al hombre, que Él elige, y después de haber establecido todas las razones, el apóstol en el capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así termina la argumentación. Nosotros debiéramos poder decir amén, ¿no? Unirnos a esa voz del apóstol.